Este es el primer mensaje de 3 partes que voy a tocar en 2 pasajes diferentes que se relacionan con los últimos tiempos antes de la venida de Cristo Jesús. Señales de la segunda venida de Jesús. Papá tenía un carro cuando vivía y era un van, verde, me acuerdo bien. Atrás tenía 3 palabras que mandó a poner, amados, ahí por el Parque Guerrero, ahí donde está el centro. Y le puso Cristo viene pronto. Y ese es el mensaje que traía. Cristo viene pronto. Nosotros los cristianos hemos hecho caso omiso a esta alerta, a este mensaje, pensando que Jesús no va a venir o estamos viviendo como si se va a tardar. Pero la verdad, quiero traer conciencia a su vida y estos temas no van a ser para asustarlo porque no voy a tocar nada del Apocalipsis, simplemente voy a hablar de señales que estamos viendo, porque Dios siempre que va a hablar y preparar al pueblo, primero envía indicaciones, señales antes de obrar o antes de traer cualquier otra cosa. Y por eso es importante entender este mensaje. Segunda de Timoteo, el capítulo, nomás voy a leer los primeros 3 versículos, no voy a leer todo porque la próxima semana voy a tocar todos los 9 versículos. Pero voy a leer los primeros 3 versículos de segunda de Timoteo 3, del 1 al 2. Dice, pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos, ¿qué? Difíciles. Vendrán tiempos difíciles, está diciendo aquí. Porque los hombres serán amadores de sí mismos, ávaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacable, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno. Podría seguirle. Inclusive me llamó la atención porque dice el versículo 5, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder, a tales evita. Dime, ¿puedo hacer una pregunta? ¿Por qué andas con gente que debes evitar? Gente que no te ayuda en la preparación. Gente que te ha sacado de la iglesia, te ha sacado de la fe, que te ha sacado simplemente de los caminos de Dios. Dice la Biblia que una de las señales que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. El amor de muchos. Y mucha gente no entiende este principio. Bueno, voy a darles el beneficio de la duda. Aun si Cristo tardara en venir, tú y yo no tardamos en ir. ¿Qué tanto tiempo puedes durar en esta vida? ¿Qué tantos años más? ¿Y qué garantía tienes que vas a durar 20 años más, 30 años más? Porque la vida es como una flor, es como una hierba, hoy está y mañana. Por eso la preparación de tu vida y la mía es indispensable. Estamos viviendo los días difíciles antes de la segunda venida de Jesús. Quiero primero tratar con lo que Pablo le dice a Timoteo. Pablo resumió los últimos días de la era de la iglesia en un pasaje lleno de fatalidad. Quiero que escuche bien, porque lo que estamos viendo son pasajes llenos de fatalidad que no necesitemos ir a decir, voy a pasar por la tribulación. Estamos viviendo los últimos días. Si no puedes ver más allá de lo que está viviendo tu mundo, tu cultura, la gente de hoy que te rodea, entonces no sé qué más señales quieras de la venida de Jesús. Pablo dijo que en esos días estarían marcados por tiempos peligrosos o tiempos difíciles. La palabra aquí utilizada para la palabra peligroso o difícil viene siendo, amados, viene siendo pesado, difícil,
difícil de soportar, peligro. Pablo relaciona la llegada de los tiempos peligrosos y difíciles con los últimos días. Yo no sé usted, los días no han mejorado. Hoy estaba leyendo una historia de un joven de 18 años en la Universidad de Chicago. Robó $100. Amado, la misma mamá, me llamó la atención y felicito y aplaudo a la mamá. Se dio cuenta que era su hijo. Ella misma lo lleva a la estación de la policía, lo arrestan. ¿Qué harías tú como padre? No, pues yo voy a protegerlo. No, hizo mal, desafió. Ahora la defensa está diciendo que es que tenía hambre y le dice a la jueza, acuérdate de tu juventud también cuando tenías hambre. Estamos viviendo donde lo ajeno, lo que no es tuyo, alguien más lo está tomando. Cada día en las noticias se meten a joyerías a robar. ¿Usted ha visto en las noticias? ¿Qué estamos esperando para acercarnos a Dios y cambiar la marea que está poniendo los tiempos difíciles? Pablo relaciona la llegada de los tiempos peligrosos y difíciles con los últimos días. Inclusive esta palabra se usa 14 veces en el Nuevo Testamento para describir tanto el curso como el cierre de la era de la iglesia. Estamos viviendo, yo siempre lo pongo de esta manera, amados, cuando Cristo dejó a los discípulos, Pedro dijo, en los últimos días, Cristo dijo, bueno, nosotros no estamos viviendo los últimos días, nosotros estamos viviendo en lo último de los últimos días. El periodo de la gracia, el periodo de los tiempos de la era de la iglesia, estamos acá. Si este es todo el periodo de la iglesia, Pablo y Pedro predicaron acá, tú y yo estamos ya en estos últimos días. Iglesia, tenemos que despertar ante esta realidad, porque la preocupación primordial de Pablo era el amor por uno mismo. La lujuria, por la riqueza, el desprecio arrogante de la gente malvada que se encuentra en su jactancia y soberbia abusiva. La conducta pecaminosa de los hijos hacia los padres. Una falta de respeto que se está viendo. El reclamo de derechos que hay. No hay reverencia, consideración ni moderación. No solo son personas sin carácter, sino que carecen de convicciones. Los falsos principios que esta gente tienen demuestran que están siendo gobernados por la maldad, por la astucia y su propia voluntad. La gente está haciendo lo que bien le parece. Lo que bien le parece. La pasión de ellos más importante es expuesta, su falsa profesión es dada a conocer. No solo son personas sin carácter, sino que carecen de convicción y de conciencia. Lo que estamos viendo. Los tiempos difíciles están hoy sobre nosotros. Las ilustraciones de la falta de escrúpulos, la crueldad y la maldad planificada se pueden encontrar entre algunas naciones. El crimen organizado ha deshonrado a las naciones del mundo. La reaparición de este tipo de anarquía y libertinaje son lo que han definido los días, lo que definieron los días de Noé y de Lot. Si no, vean la escritura, cómo estaba viviendo la gente. Hoy no es nada diferente. Las personas malvadas siempre han contaminado a la sociedad y durante la mayor parte de los últimos 2000 años, la ética cristiana, mire lo que le voy a decir, la ética cristiana ha actuado como una medida de moderación, pero hoy en día esa ética cristiana, amados, se ha barrido a un lado porque no le queremos hacer caso a un estado de moralidad y de conducta de bien. Eres anticuado, es lo que dicen. No estás con los tiempos. No eres como yo soy open mind. Y tan abierta tienen la mente que se les cayó el cerebro. Y ya no piensan. Tiene que haber un límite a algo. El respeto al derecho ajeno, ¿qué dijo? El respeto a lo ajeno, lo tuyo, tu vida. ¿Cómo puede ser que vas a matar a un niño de 14 años que pasó hace 3 semanas simplemente porque vas pasando y tirando balazos? Y fueron adolescentes. Muchos dicen, es que por eso debemos de quitar las armas. Y mire, hermanos, no me malentienda, no son las armas el problema, es la gente.
Si quita las armas, también quiten los cuchillos. A ver cómo van a cortar la carne asada. Todos vamos a sufrir. Todo puede ser un arma. Un tenedor puede ser un arma. Hasta una torta te puede ahogar. Puede ser un arma. Quitemos las tortas. ¿Por qué? Se murió porque no la masticó bien. Si a esas vamos, son herramientas que se dan. El problema está que es lo que peligra es el corazón del hombre, que ha ido yéndose a lo malo, a lo negativo. Inclusive la perversión se jacta de una manera descarada. Nuestros tribunales, universidades y medios de comunicación están mostrando un ataque consciente contra el código moral cristiano. Iglesia, voy a darte noticia, hemos llegado a los últimos días. Si tú no estás consciente de esto, hemos llegado a los últimos días. La lista de Pablo en los eventos de los tiempos finales puede resumirse como algo como sigue, y yo se lo puse ahí. Ahí puse lo que dice: Pablo vio un mundo controlado por personas sin carácter. Pablo vio un mundo controlado por personas que no tienen carácter. Voy a hablarte de 8 cosas en la primera parte, el próximo domingo, en la misma iglesia, con el mismo pastor, a la misma hora. No os hagáis. Y si Cristo no viene, aquí estamos. Investiguemos a las personas sin carácter. Lo primero que yo quiero hablar, y nomás voy a tocar este punto y traigo 8 subpuntos. Hay que investigar a las personas sin carácter. ¿Cómo se ve esas personas? La gente que está controlando, la gente que está haciendo de este tiempo difícil. Investiguemos a estas personas. Número 1, son amadores de sí mismos. Estas personas son amadores de sí mismos. Mire lo que dice el segundo versículo de 2 de Timoteo 3. Porque los hombres serán amadores de sí mismos. Ahora déjeme explicar esto. Pablo enumera varias cosas para confirmar este aspecto del fin de los tiempos. Pablo escribe que las personas serán amantes de sí mismas. El amor propio, por supuesto, es natural en el corazón humano. Mire, es algo que se manifiesta en un niño tan pronto como puede expresarlo. Ahí le va. Nadie le tiene que enseñar a un bebé a hacer berrinches para salirse con las suyas. ¿Cuántos de ustedes? Yo le enseñé a mi hijo a cómo hacer berrinche para que se salga. No. Él ya lo trae en la naturaleza. Ya lo trae en el corazón. Nadie le enseña a un bebé a hacer berrinches para salirse con la suya. Inclusive por eso hace falta que esos berrinches, esas cosas del corazón que están contaminando al hombre, tienen que cambiar. ¿Y cómo le puse? Bueno, ahí hay una frase: una sociedad saludable impone restricciones al egoísmo extremo. Necesitamos una sociedad saludable, una iglesia saludable, vida saludable para poder contrarrestar todo lo malo que por naturaleza viene y está en el corazón del hombre. Una sociedad sana reconoce la necesidad de enseñarle a los niños a respetar la autoridad de sus padres en el hogar, la autoridad de los maestros en la escuela, la autoridad de las leyes como los policías. No puede ser que un policía, porque mata a un criminal que tiene orden de arresto, a él lo arrestan y le quitan su posición y vaya a la cárcel. Y ponen a un joven que tenía orden de arresto. Yo no estoy de acuerdo que todos mueran, amado. Algunos, así como el policía entra y peligra su vida para que sea expuesto a morir, el criminal que hace maldad también tiene que pensar que puede morir en un ataque de esos. Pero ahora defendemos a los criminales y acusamos a los policías. Ahora, entiendo que hay de todo en la viña del Señor. Esta semana se juzgó a una mujer que por equivocación mató a uno que tenía orden de arresto. Quiso huir de la policía. Y la única foto que le ponen a este joven es cargando a su niño. Bueno, no lo mataron cargando a su niño. Pero los medios de comunicación están siendo tan liberales diciendo mataron a una víctima. No, a un criminal que quiso huir. Ahora, pastor, qué bueno que usted no es presidente, voten por mí, verás que no sé qué. El problema de muchos de nosotros, que a lo bueno le llamamos malo y a lo malo le llamamos.
Y esos son los tiempos que estamos viviendo. La gente se ama a sí misma, no hay un respeto. Una sociedad sana le enseña a los niños a ser educados, respetuosos de las personas y de los bienes de la persona. ¿Por qué te vas a llevar algo que no es tuyo? Eso se llama robar. Pero ahora lo que se nos dice es esto: los niños no deben ser castigados para que no se traumen, para que no se retraigan. Si están fallando en la escuela, entonces no es el problema del niño, es el sistema de calificación escolar, y tenemos que bajar ese sistema para que no traumarlos en la vida y no queden 5 años en el mismo grado. A los delincuentes se les otorga más derechos que a la víctima. Inclusive, aunque no hayan respetado los derechos de aquellos a quienes robaron o asesinaron, a ellos se les otorgan más derechos. Recientemente un jefe de policía, miren lo que dijo él, resumió a nuestra generación llamándola una generación perdida. Una generación que se burla de todo, de lo que de lo que alguna vez se consideró sagrado. La describió a la generación como una generación adicta a las drogas, dada a la autoindulgencia, al desprecio de la ley y totalmente sin tener en cuenta los valores sociales. En otras palabras, este policía describió el tipo de generación de los tiempos del fin que Pablo está mencionando. Amadores de sí mismos. Primero son mis dientes que mis parientes. Primero soy yo. A mí no me importas tú. Y si yo necesito lo que tú tienes, te lo voy a quitar. Si no me lo das por la buena, te lo quito a las fuerzas. Vaya la noticia, yo no le estoy exagerando de toda esta gente que está haciendo estas cosas. Pablo está escribiendo, no solo eso, que son amadores de sí mismos, sino amadores del dinero. Porque usa la palabra ávaros. Son personas ávaras. Mire el versículo 2, ahí lo pone, que son ávaros. Lo segundo que Pablo nos dice es que los hombres serán codiciosos, o que las personas serán amantes del dinero. El dicho de Benjamin Franklin, el presidente, el inventor, ¿sabe lo que dijo? Es mejor ir a la cama sin cenar que endeudarse. Es mejor ir a la cama sin cenar que endeudarse. Ahora, esto suena tonto para nuestra generación. El deseo de una buena vida ha traído a millones de personas a endeudarse irremediablemente. Como nación somos un pueblo adicto para vivir más allá de nuestras posibilidades. Hay gente que los cortaron, amados, para rico, pero nunca los cosieron. Y viven amando el dinero. El dinero simplemente viene siendo otra herramienta. Pero tú y yo tenemos que aprender a vivir a nuestras posibilidades. El hecho de que tengas más juguetes no te hace que ganes, simplemente te hace presumir lo que no tienes porque no puedes pagarlo. Ávaros, la avaricia. La idea anticuada de trabajar y ahorrar para lo que querramos ha sido abandonado hace muchos años. Nuestro amor por el dinero y las cosas por el dinero que puede el dinero comprar ha llevado a esta nación a una situación desesperante. Yo no digo que tenga casa, que no tenga carros. Yo lo que estoy diciendo todo tiene que examinar por qué los tiene. El problema es que muchos de nosotros tenemos cosas que no deberíamos de tener. Y eso es lo que estamos viendo el día de hoy. ¿Por qué han subido las casas? En el tiempo del domingo pasado de la amistad, estaban diciendo, regálale algo caro a tu esposa. Y está un galón de gasolina que le está dando. Porque es algo caro. Ya no tiene que ser diamante, además te conformo de darte un galón de gasolina para tu carro, mija. ¿Por qué? Porque ha llegado esto a dispararse, que cómo vamos a quedarnos atrás. Pablo también dice, amadores de la arrogancia. Usa 3 palabras aquí Pablo. Mire lo que dice en el versículo 2. Jactanciosos, soberbios, blasfemos. Pablo nos dice que en los últimos días la gente sería jactanciosa, soberbia, blasfema, en otras palabras, abusiva. El bullying, la burla. Y en ningún lugar de nuestra sociedad está mejor ilustrado que en la música popular de esta época. Ahí le voy, tal vez voy a entrar en un tema que no les va a gustar a muchos jóvenes. La forma en que esta generación ve la vida a menudo se refleja en la música. Escuche bien las músicas.
Una generación da a luz a himnos, otra generación a canciones matrimoniales y de la nación, de cómo ser patriarcas, otras a melodías románticas. Pero nuestra generación ha dado a luz al rock pesado, al reggaetón, a bachata. ¿Entienden lo que están diciendo? Porque las cantas. Inclusive la música de hoy está llena de actitudes burlonas hacia la vida humana y hacia la sociedad. Es la música de una generación desafiante, blasfema, orgullosa y sin embargo al mismo tiempo comprimida por una abrumadora sensación de desesperación. Una música que degrada la vida sexual de la mujer y ahí no protestamos. Pero es lo que estamos viendo. Yo recuerdo cuando Ricky Martin sacó la Vida Loca, mucha gente la cantaba y les gustaba la melodía y las letras, pero él decía, amados, en inglés es como una bala en tu cerebro. A ver, experimente una bala en su cerebro, está llamando a un suicidio. Mensajes que estaban mandándole a la generación y todo el mundo hicimos rico a Ricky Martin. Esa es la música de hoy en día. Mire la condición de José Alfredo Jiménez, la vida que él vivió, un alcohólico, y llegó a concluir en sus canciones de que la vida no. Usted sabe ese salmo. ¿Por qué? Porque simplemente están reflejando lo que llevan en el corazón. La letra de la música popular de hoy a menudo glorifica el pecado y a la rebelión. Le gritan a Dios en su cara. El latido despreciado amartilla el mensaje en las profundidades del corazón humano. Las tres palabras jactancioso, soberbio y blasfemo resumen una gran parte de la música de hoy a la gente que le encanta. Invierten millones de dólares en ello. Exaltan a sus compositores e intérpretes y les escuchan y los escuchan por horas. Es un hecho de que las palabras glorifican al sexo, al odio y a las drogas y atacan los conceptos sagrados por el tiempo de que se dio en sacrificio a esta nación, a la decencia, al respeto y critican la pureza moral que no hace ninguna diferencia. Simplemente se está viviendo a través de todo lo que estamos experimentando, la arrogancia. Tenemos que entender esto. Yo sigo creyendo en Dios. Yo sigo creyendo en este Dios que gobierna este planeta. Pero también sigo creyendo que este mundo no está mejorando. Por eso la iglesia, el cristiano, es importante. Es importante. Otra cosa que Pablo, por eso yo te digo, no tienes que ir muy lejos para ver los últimos días de la segunda venida de Cristo. Pablo está enumerando aún a tus vecinos, a tu gente, aún a los cristianos, porque voy a tocar ese punto la próxima semana, en los cristianos que andan aparentando ser cristianos y andan sin poder. You better come next Sunday. Miren lo que dice aquí. Otra cosa, no valoran a los padres. Eso ya lo estamos viendo. Porque dice que son desobedientes a los padres, ingratos. A continuación, Pablo nos dice que en los últimos tiempos las personas serán desobedientes a los padres e ingratos. El apóstol previó un ataque fatal en contra de la unidad familiar y a la vida hogareña en los últimos días. Las raíces de los problemas familiares son muchas y variadas. A los padres cuidadosos, porque hay padres cuidadosos, hay padres que están interesados todavía en el bienestar de la familia y los hijos. A los padres cuidadosos les resulta cada vez más difícil hacerle frente a las crecientes mareas permisivas que son toleradas por la sociedad y a los valores seculares que se enseñan en las escuelas públicas. Las escuelas de todo el país simplemente ignoran las objeciones o las cosas que tienen los padres en contra, amados, de la enseñanza liberal sobre la homosexualidad, sobre el aborto, sobre el control de la natalidad. Inclusive, ¿sabía usted que en la escuela, si tu hija sale embarazada, ella tiene el derecho de no decirte y está protegida?
la indulgencia sexual, la inmoralidad relativa y por supuesto la enseñanza de la Biblia está prohibida en los salones. No se puede enseñar la Biblia. Podemos asignar para la lectura y discusión cualquiera otros libros sucios. Podemos invitar a brujos, homosexuales y anticristo a los salones para que ellos puedan expresar sus ideas, pero no debemos enseñar la Biblia, ni tener oraciones simbólicas o lecturas de la Escritura en nuestra sociedad. O sea que hemos sacado lo más sagrado de la escuela, pero todo lo demás. Tengo un estudio que no lo voy a hacer aquí. Y si usted practica el yoga, más que estudie por qué practica y de dónde viene el yoga. El hecho de que ese estiramiento, váyase al gimnasio, no se haga. O váyase a caminar. Simplemente estás promoviendo meditaciones de sectas. Bueno, tal vez usted va a decir, no, pastor, no sé para qué vine, no estoy de acuerdo con usted. Tiene todo el derecho a estar equivocado. Mire, podemos llegar a una ecuación. ¿Cuál es esta? Agréguele las filosofías educativas liberales y seculares a la falta de disciplina en el salón, a la indiferencia, a las objeciones de los padres con ciertos libros o sobre ciertos libros, y el elemento en el plan de estudio y los estándares de enseñanza deteriorados de muchos sistemas escolares, y multiplique eso por un gran porcentaje en las escuelas públicas, amado, y el resultado equivale a desastre. No es de extrañarnos de que millones de jóvenes abandonen la escuela sin estar preparados para enfrentar las duras realidades de la vida. Por eso tenemos más suicidios dentro de los jóvenes. Tenemos mucha gente que a su temprana edad se está quitando la vida porque no están preparados para la vida. A la vez, los tribunales parecen haberse unido al ataque de la familia, en contra de los padres y en contra de la autoridad y en contra de todo lo bueno. Inclusive los tribunales de menores en los Estados Unidos tienen una reputación de ineficiencia, de indulgencia. Muchos delincuentes son absueltos por technicales, por legal, cosas técnicas, diciendo no tuve la culpa, fue víctima de la circunstancia, pasó hambre y los dejan ir libres. A pesar de que la policía reconoce que esos son delincuentes empedernidos. Hace algunos años, un estudio sobre el crimen juvenil en los Estados Unidos documentó el hecho de que los jóvenes en muchas de las grandes ciudades roban y asesinan tan casualmente como se sentarían a cenar. Esta persona que robó en una estación del metro o del tren en Chicago, fue y robó con una pistola. Él dijo que después era una de munición de BB guns. Pero ¿quién va a saber? Ya el asustado dice, pues fue una pistola. Y se fue a clase como si nada hubiera pasado. Esto es lo que se está viendo hoy en día. Esta observación llamó, amados, a los jóvenes criminales que vagaban por muchas de las grandes ciudades como una generación nueva, despiadada, y que hoy en día no había una figura más aterradora que nuestros jóvenes delincuentes del día de hoy en los Estados Unidos. Inclusive, gran parte de la culpa, decía el documental, debe colocarse directamente en los tribunales, que generalmente adoptan la actitud de que no existe ningún chico malo. Los padres son los malos. ¿Qué hacemos? Cuando a los padres le han amarrado las manos para educar a los hijos, y cuando los hijos se van, lo hacemos responsables. Porque hemos estado creando una generación que se está viendo en los últimos días, que está trayendo a este mundo a sus rodillas. Muy frágil. Son señales de los tiempos difíciles que Pablo habla. Pero también Pablo nos dice, número 5, que son amadores de lo irreverente. Porque dice aquí una palabra y la subrayé, irreverente. Es lo que dice el versículo. Pablo luego dirigió su atención a otro ingrediente en la receta de la ruina de los últimos días. Pablo escribe que la gente sería impía. No cabe duda que estamos siendo testigos de una profanación en general. Está llegando a todos los ámbitos de la sociedad.
está bien financiado, bien organizado directamente por fuerzas opuestas, amado, en nuestra forma de vivir. Nuestras propias libertades están siendo utilizadas para destruirnos. La libertad que declaramos están siendo utilizadas para destruir al ser humano. Por ejemplo, el vicio se fomenta en todos los niveles de la sociedad porque el vicio debilita. El vicio calcome a la fibra moral de una nación, promueve la apatía, debilita el carácter y destruye la voluntad de existir. El enorme tráfico de drogas en los Estados Unidos, el enorme y en el mundo occidental, la promoción al por mayor del exceso de sexo, la perversión, amado, de parte de un cooptor hábilmente organizado donde, amado, ahora se puede estafar a cualquier político, a cualquier persona, donde le pones el sexo por en medio y después lo estás chantajeando. O me das dinero o lo saco a luz. Ya no hay una reverencia a la pureza de la vida. Además, los medios de comunicación se han infiltrado para que las noticias sean retorcidas e inclinadas en intereses del enemigo. Todo está profanado, las formas del arte han decaído y son profanas. Inclusive la bandera de este país es quemada por manifestantes. Si no me cree, no vaya tan lejos. Cuando hubo aquí, amados, las marchas porque mataron a esta persona y quemaron edificios, quebraron negocios y, amados, traían la bandera. A mí me rechoca cuando están tomando la bandera de este país y nomás en su libertad y en su expresión están, amados, quemando lo que simboliza la libertad de todos nosotros. Es que dicen que ese es su derecho. No, son irreverentes. No es que sea un derecho, es que se les está quitando. Son irreverentes. ¿Se cree que muchos soldados murieron de Dios para que tú seas irreverentes? En otros países, en otras guerras. La bandera de este país está siendo quemada por manifestantes. Las ideas anticuadas de la moralidad son vistas de una manera ridícula. Pablo nos dice que en los últimos días los hombres serán profanos, irreverentes. Pero también Pablo nos está diciendo, número 6, que habrá falta de afecto. Porque dice sin amor, implacables. Pablo pudo ver un tiempo en que las personas serían insensibles y sin corazón ni principio. Hemos llegado al punto de odiar. Y al extremo de odiar, quitamos la vida a alguien. No hay un respeto. Ha habido matrimonios que de tanto que no se llevan, mejor, en lugar de dejarse, se quitan la vida. O le quitan la vida. La vida está llena de documentos y de historias sobre esto. Hijos matando a los padres matando a los hijos. Y entre ellos hay cristianos haciendo estas cosas. ¿Por qué? Porque estamos caminando en una generación que no ama la vida ni las cosas de Dios. La epidemia de crueldad que ha deshonrado tanto al siglo XXI, llega a muchas calles de nuestra ciudad, donde las pandillas de matones tienen influencias indiscutibles. Lo vemos cada día. Por eso, después de esta serie, voy a traer una serie de 7 sermones edificando sobre el amor. Porque si algo te va a ayudar a permanecer, es que ames. No veas tu propia agenda. Ve la agenda de tu prójimo. Ama a tu prójimo. Mucha gente, a pesar de que los días están difíciles, no les importa. Ellos van a venir a la iglesia cuando quieran, cuando puedan. Porque mi agenda, mi bienestar, mi paseo, mis cosas son primero que las cosas de preparar mi vida con el Señor. ¿Puedo hacerte una pregunta? Yo no tengo problemas de que salgas a pasearte. Mi problema es porque no agarras los días de trabajo y lo haces. Y agarras el día donde tienes que estar preparándote para el Señor. Los días no se están haciendo más factibles. Estamos viviendo los últimos días, donde el amor se está enfriando, donde hay gente que empezó con su primer amor en la iglesia y de repente dejan el primer amor y empiezan a hacer su vida y, amados, y dictar cómo hacer iglesia, cómo vivir su vida.
Ya uno no los puede ni exhortar ni reprender porque uno sale el peligroso. A mí me ha pasado. ¿Estamos bien? Déjenme buscar algo más bonito. A ver, vamos a cantar, ¿no? Aquí dice de la burra y del burro y del caballo. No, mejor me regreso donde debo de estar. Número 7. Habrá falsos acusadores. Sin amor, implacables calumniadores. Pablo luego nos dice que en el final de los tiempos se vería el surgimiento de falsos acusadores, personas que serían crueles, que levantarían falsos, que te van a promover por Facebook sin que tú quieras. Hay una serie de palabras interesantes aquí. Por ejemplo, dice falsos acusadores, calumniadores, que viene de la palabra griega. ¿Y sabes de dónde viene esa palabra griega? Diabolos, que significa calumniador o adversario. La misma palabra se usa en la Biblia como el nombre para el diablo. Aquel que levanta calumnias, falsedad, está siendo usado por el diablo. Él es el acusador de los hermanos, dice la Biblia. Y es lo que estamos viendo hoy en día. Cuando venga el anticristo, él hará que esto prospere. Si no, púntele ahí, Daniel 8:25. El anticristo hará que el engaño, la acusación prospere. Que lo veamos, amados. Por eso, ¿cómo se defiende una persona cuando está siendo acusada? El tiempo, los frutos. Porque ¿cómo te vas a defender de algo que te están acusando y la gente que está oyendo eso le está creyendo, pero no ve el fruto? La gente no se lastima más. Ahí le va. La gente no se lastima más, amados, por los frutos. Se lastima más por lo que oye y por lo que le dicen, pero no ve los frutos. Dice la Biblia que por sus frutos los conoceréis, no por lo que te dicen. ¿Estamos bien? Esta venida del anticristo será con todo engaño. Segunda de Tesalonicenses 2:10 dice que será con todo engaño. O sea, el anticristo será el diabolos encarnado, la sombra de este príncipe que viene, de este traficante mundial de engaños. Ya se encuentra entre nuestro mundo y va a engañar, si es posible, a los escogidos. Hay gente que tiene una actitud severa contra la iglesia, contra el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque se ha dejado engañar y está justificando su postura, viendo los defectos de todos nosotros. Simplemente se han convertido en falsos engañadores y acusadores. Dice la Biblia, ya lo estamos viendo. Son tiempos finales. Termino con esto. Están sin poder. Dice aquí dos palabras: desenfrenados, salvajes. En otras palabras, lo que significa estar sin poder o dominio sobre las pasiones o deseos de uno. Por eso estamos dándole riendas sueltas a todo esto. La gente vive vidas sin disciplina. La palabra expresa algunas de las cosas sucias que vemos en nuestra sociedad actual. Pablo usó la palabra difícil para describir más a profundo este aspecto de los últimos días. Vivimos en los días en que los hombres crueles aterran a segmentos enteros de la sociedad. Iglesia, quiero decirte, estamos ya en los tiempos finales, en los tiempos difíciles. Por eso, más que nunca, tú y yo tenemos que agarrarnos de las cosas de Dios, tomar en serio lo que Dios está diciendo, porque vuelvo a repetirte las tres palabras que mi papá anunciaba en el carro: Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Pero amado, tú dices, no, pues es que no venga porque todavía. Prepárate, hoy es el día. Hoy es el día para entender que todas las señales que estamos viendo es en preparación para la venida de Cristo Jesús. Yo no sé usted, pero yo casi no veo noticias, no me gustan. Si tengo que ver, veo documentales, veo otras cosas. ¿Por qué? Porque en la mayoría del tiempo son liberales. Y ya me dice que tengo que terminar.
Y estas cosas no van a mejorar. Lo que sí puede mejorar es tu vida para encontrarte con el Señor, para estar listo con el Señor. La próxima semana te voy a hablar de la segunda parte de este tema, porque creo que Pablo no tuvo que usar ni revelaciones, simplemente nos dice: miren a su alrededor lo que está pasando, cómo está viviendo la gente, cómo está viviendo la iglesia. Gente sin carácter. Vamos a ver gente sin convicciones y gente sin conciencia. Esos son los 3 puntos que vamos a tocar en esa porción bíblica. Póngase de pie. ¿Sabe lo que a mí me atemoriza? Voy a confesarles que Cristo venga hoy y yo no esté preparado. Por eso conscientemente cada mañana le digo al Señor: aquí está mi vida, quiero hacer tu voluntad. No asumir porque ya recibí a Cristo hace algunos años, o porque vengo a la iglesia, o porque fui salvo, que ya no tengo que hacer nada por cuidar esta relación con Dios. Y yo voy a decirte, iglesia, no te confíes, porque el diablo todavía está activo, porque sabe que le queda poco tiempo y quiere tu vida. Quiere tu vida. Por eso es importante que hoy tú y yo entendamos sobre las señales de los últimos días, porque Cristo va a venir. Y si Cristo viene, dice la Biblia que los muertos resucitarán primero, los que murieron en Él. Y luego nosotros, si estamos con vida, le vamos a seguir. Pero para esto, Él tiene que venir por una iglesia que le esté buscando y le esté consagrando, que lo ponga a Él en primer lugar. Cierra tus ojos. Va a haber un canto aquí y va a haber líderes aquí enfrente. Si tú necesitas oración de preparar tu corazón y entender los tiempos que estamos viviendo, no lo dejes para el otro domingo, no lo dejes para los 2 domingos. Me encantó lo que predicó Angelita el miércoles. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a estar debatiendo entre 2 pensamientos? ¿Hasta cuándo vas a estar dejando las iglesias y ubicarte en una y crecer ahí a pesar de la imperfección de ella? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo te vas a decidir? Porque estamos viviendo en los últimos de los últimos días. Cristo viene.